Biblia, vamos a leer la palabra del Señor. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Dice la palabra: dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de pies. ¿Cómo se encontraba? Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. ¿Cuál era ese último lugar donde se encontraba? Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y vino Mefid-boset. Diga conmigo: Mefid-boset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefid-boset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que me mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefid-boset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a lo que has mandado mi señor, el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefid-boset dijo al rey: comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. ¿Cómo iba a comer Mefid-boset? Y tenía Mefid-boset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefid-boset. Y moraba Mefid-boset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de pies. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, estamos con un corazón dispuesto para que tú, Dios, sea, Señor, trayendo esa palabra del cielo, Señor, a nuestros corazones. Que sea tu Espíritu Santo, Dios mío, en medio de nosotros, ministrando conforme a la necesidad de tu pueblo, de tus hijos, Señor. Danos ese entendimiento. Sometemos a ti nuestros pensamientos, Señor. Que tú, Dios, nos bendiga, Señor, por medio de tu palabra en esta mañana, en el nombre de Jesús. Que tu palabra nos edifique, nos anime, nos transforme en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos: el mensaje que le quiero compartir en esta mañana es: el rey te mandó a llamar. Si de pronto estás ahí acompañado en el lugar donde estás, dígale: el rey te mandó a llamar a la persona que está a su lado. Hace unos años atrás, cuando yo estaba en el seminario, me encontré con una situación que nunca había sucedido, y era que me lesioné mi tobillo, pero más específicamente mi hueso calcáneo. Y todo fue por hacer un salto, tal vez por recortar un camino, y fue varias semanas difíciles porque tenía que trasladarme hasta
el lugar donde era el centro de estudios para comer. A veces servían sopa y cuando iba a recoger la sopa a veces no había nadie que me ayudara y yo llegaba entonces a la mesa con media sopa. Y era difícil para bañarme, para todo, pero se superó allí una prueba difícil de estar lisiado en uno de mis pies. Fue un momento temporal, pero la Biblia dice que Mefiboseth, él era un descendiente del rey Saúl. Mefiboseth era nieto de un rey. Fue hijo también de uno que podía haber sido príncipe, de Jonatán. Pero Mefiboseth, él estaba escondido. Era una persona que estaba siendo olvidada ante los demás, porque Saúl y Jonatán ya estaban muertos. No había una familia para apoyarlo, no había una familia para sostenerlo. Y en ese momento que él se encontraba en esa condición, en esa realidad en su vida, David, como el rey de toda la nación, y como él era diferente a la familia del rey, entonces él se mantenía escondido, porque no tenían la misma identidad, porque no tenían el mismo origen. Mefiboseth significa el avergonzado, y su historia es una historia trágica. A partir de la infancia, él cuando tenía 5 años de edad, accidentalmente la nodriza se le cae y él es lastimado en sus pies y él entonces queda cojo de por vida. Sobrevive con muchas dificultades y se fue a un lugar a vivir, a un lugar que era muy similar a la naturaleza y a la condición que él se encontraba. Él se fue allí en esa realidad de su vida con dificultades, llegó a Lodebar. Y tenemos que poner mucha atención al significado de Lodebar. Lodebar es una ciudad ubicada cerca al valle de Acor, en algún lugar cercano entre Jerusalén y Jericó. Tenemos que recordar la ubicación entonces de dónde se encontraba Lodebar, en medio de Jerusalén y en medio de Jericó. Es algo similar también a nuestra vida espiritual. A veces nos encontramos hacia ese lugar que Dios nos ha prometido, que nosotros queremos anhelar, que es la vida eterna y en nuestra relación con Dios, pero también está en medio, al otro lado, ese lugar que se llama Jericó, un lugar de pecado, un lugar de destrucción. Y en ese sitio entonces se ubicaba Lodebar. Y era un lugar entonces que significaba palabra o cosa. El prefijo lo se refiere a una negación. Es decir, el significado completo de Lodebar es sin palabra o ninguna cosa. Imagínense entonces a Mefiboseth lisiado, con su dolor, con su pasado triste, viviendo en un lugar que se llama sin palabra, en un lugar que se llama sin ninguna cosa. Es decir, lo que está reflejando es cómo se encontraba la condición espiritual de Mefiboseth. Se le atribuye también el significado de la ciudad a un lugar sin pasto. Otras definiciones es ser desordenado, no gobernado, rebelde, sin pastor, estéril, mudo o sin habla. Así era Lodebar. Y es cuando se encuentra en ese lugar como cuando nosotros nos podemos encontrar sin la palabra de Dios. Si tú no tienes esa relación con la palabra del Señor, si nosotros no somos dirigidos y no conocemos y no hay un compromiso con la palabra de Dios, déjeme decirle que muy de seguro su vida será igual que Mefiboseth viviendo en Lodebar, en un lugar sin fruto, en un lugar sin ninguna cosa. Entonces podemos ver en la palabra del Señor que a través de esta realidad, a través de esta condición espiritual, pues Mefiboseth se encontraba en un lugar
sin pastos, en tierra poco fértiles, en una tierra desértica. Y por lo tanto, pues allí no había un lugar y no había esos pastos para poder tener el ganado, para poder pastorear, para poder tener sustento. No tenía ninguna cosa. Da a entender de que él se encontraba en medio de la nada. Vivir en Lodebar espiritualmente significa vivir sin expectativas, vivir sin pastos. Es no tener una relación con el Señor. Es un estado espiritual sin sueños, sin nada. Es donde no hay prosperidad. Eso significa ese lugar. Nada prosperaba en esa tierra. Por eso yo te digo, ¿qué haces en Lodebar? Mefiboset era un príncipe que se convirtió en un perro muerto. Era un príncipe que se convirtió en nada, porque su lugar donde él vivía era un lugar sin pastos. Y así es también entonces la condición del hombre cuando no tiene una relación sin Dios, una relación sin pastos. Damos gracias a Dios porque el día de hoy podemos buscar en el Señor ese pasto que el Señor nos da por medio de la iglesia, por medio de la palabra, por medio de sus siervos. Un día el rey David entonces se levanta y se acuerda, tocado por Dios, y pregunta si hay algún descendiente de Jonatán. Y le informan de Mefiboset y le dicen: Mefiboset se encuentra vivo, pero se encuentra lisiado, se encuentra mal, se encuentra en la nada, y lo mandan a llamar. Me imagino cómo ese hombre que era Mefiboset entonces, sin poder caminar, lisiado de sus pies, se presenta con miedo ante el rey, porque él sabía que muy posible era como una sentencia de muerte en sus propios temores, en la propia situación que él se encontraba frente a la familia del rey. Porque posiblemente esa invitación era una sentencia de muerte, porque era de una familia opuesta al rey, que había sido también de los reyes de Israel. Y el rey le dice a Mefiboset: no tengas temor. Hoy el Señor te dice: no tengas temor, porque yo haré contigo misericordia y te devolveré todas las tierras de Saúl, y tú comerás siempre en mi mesa. ¿Cuántos dicen amén? Ese aplauso es para el Señor, déselo bien fuerte. Y allí estaba entonces Mefiboset con miedo, con temor, como muchas de las personas que tienen temor al mañana, a lo que tienen que enfrentar. Es un temor que inclusive algunos sienten el mismo domingo por la noche. Hay personas que tienen hasta miedo el domingo en la noche porque no saben qué es lo que puede suceder en esa nueva semana. Que vive en el temor aún sin poder descansar, en el que vive bajo el temor de no poder dormir, en el temor de que su pasado lo alcance, temor a que el pecado lo mantenga atrapado allí en esa esclavitud espiritual. Muchos de esos temores teníamos Mefiboset, y Mefiboset no lo creía. No creía que él estaba allí delante del rey y estaba escuchando las palabras directamente de aquel que gobernaba. Y entonces la respuesta de Mefiboset es: ¿quién es tu siervo para que me mires como un muerto, como un perro muerto como yo? Es decir, que mientras él escuchaba decía: ¿qué? ¿Cómo así? Porque yo he estado viviendo en un lugar que se llama Lodebar y he sido lisiado de pies. Eran los pensamientos que tenía entonces Mefiboset. Es decir, no soy más que un perro muerto, era lo que él estaba diciendo. Sin valor, sin derecho, sin vida, despreciable.
Son las palabras que el enemigo también coloca en la mente, que coloca en el corazón para que nosotros no tengamos la oportunidad de acercarnos al Señor y escuchar las palabras donde Él te dice: no temas, hoy te he invitado para que te sientes en mi mesa. Por lo tanto, entonces, en medio de esas palabras, el enemigo estaba allí también atacando su corazón. Y las siguientes palabras del rey acerca de Mefiboseth son: Mefiboseth comerá a mi mesa todos los días. El Señor quiere compartir con nosotros en su mesa todos los días, como uno de los hijos del rey. Déjeme decirle por la palabra del Señor que por medio de Jesucristo usted y yo somos hijos de Dios, somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el poder de la gracia, es la oportunidad de la gracia de donde nosotros podemos escuchar la voz del Rey que nos está mandando a llamar todos los días para que nosotros tengamos un encuentro a través de la oración, a través de la palabra y por medio de la adoración. Vemos que en la realidad de este hombre, él se encontraba destituido, él se encontraba perdido en todo lo que él había sido. Pero Dios estaba obrando una restitución. Por medio de Jesucristo, cuando venimos a Él, Él comienza a restituir todas las cosas en nuestra vida. Primeramente trabaja en nuestro interior y luego también en todo lo exterior. La obra de Dios, la obra divina es que Él puede obrar en su familia, Él puede obrar en cada uno de nosotros y nos enseña que de la misma manera el hombre debe proceder en su conducta. ¿Y cuál es la conducta? Restituir. Dios nos restituye para que nosotros aprendamos también a restituir lo que hemos hecho sin Cristo. Y podamos restituir ahora entonces por medio del vínculo del perdón, por medio del vínculo del amor, por medio del dar, por medio del servicio y de vivir una vida apartada y consagrada para el Señor. Es restituir ese tiempo que nosotros habíamos caminado sin el Señor. Es restituir el tiempo que nosotros habíamos vivido bajo la ignorancia de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hay un proceso que Dios hace cuando Él nos llama. Cuando el Rey te llama, hay un proceso que ocurre de acuerdo a la palabra. El primero es: alguien lo ayuda en su condición. El Señor siempre envía personas, Dios coloca ángeles, Dios coloca momentos especiales para hacernos entender de que delante de Él tenemos valor, de que Él envía su ayuda, y es una forma por medio de la cual Dios envía personas. Y Dios siempre ha puesto personas, un líder, un pastor, alguien que te aconseje, alguien que ore por ti, alguien que te pueda abrir una puerta. Como en ese momento este hombre estaba recibiendo una ayuda directamente del Rey. Y es esos momentos donde nos podemos sentir importantes. Son esos momentos donde nos sentimos que somos valiosos, porque tal vez alguien te llamó, alguien se acordó de ti, te demuestra ese aprecio, te demuestra de que no estás en el olvido, sino que estás presente en el corazón de Dios, sino que estás en el centro del corazón de Dios, y el Señor sabe tu nombre. El Señor sabe tu condición, el Señor sabe tu camino. Déjame decirle en esta mañana que así como de Mefiboseth se acordaron en el palacio de él, en el palacio, en el trono de Dios, hoy también se acuerdan de ti. Hoy también se acuerda de tu familia el Señor. Hoy también el Señor se acuerda de su iglesia. Hoy el Señor también se acuerda de cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén?
Hoy en el cielo se acuerdan de cada uno de nosotros. El Rey del universo se acuerda de ti en esta mañana. Y Él recuerda entonces de dónde has venido. Díganle al que está a su lado y le acompaña: hoy el cielo se acuerda de ti. Lo primero entonces es, alguien lo ayuda en su condición. Número 2, abandonar Lodebar, la tierra del dolor. Usted y yo tenemos que abandonar cualquier rastro de Lodebar. Es aquel lugar donde este hombre se encontraba escondido, porque estaba oculto, porque allí estaba avergonzado. Dios quiere que tú dejes Lodebar. Las heridas de los pies reflejaban también las heridas del corazón. Hay heridas internas muy dolorosas que tienen mucho tiempo. Las heridas que él tenía, lo lisiado de los pies, muy posiblemente era de más de 20 años, porque dice la palabra que ya tenía un hijo, ya tenía una familia, y eran también esas heridas que se encontraban desde todos esos años anteriores. Por eso el Señor nos dice que debemos dejar Lodebar, y Lodebar es dejar los resentimientos. Lodebar es dejar entonces los malos recuerdos del tiempo anterior. Lodebar es dejar la culpa de tus errores o de tus malas decisiones. La respuesta de Mefiboseth son la evidencia de un corazón duro. Como él estaba herido en su corazón por lo que le había sucedido, porque otros le habían dado la espalda, porque otros le habían dejado, entonces eso había endurecido su corazón. Y cuando uno tiene un corazón duro, iglesia, escucha esta parte, uno no puede escuchar el llamado del Rey que Él te hace de manera continua y eternamente. Cuando uno tiene un corazón, entonces allí quebrado, con un corazón como de piedra, no puede entonces atender a esa invitación de gracia y de misericordia. Por eso desde el corazón duro, él dice, yo soy como un perro. Así era como él se encontraba lastimado y herido en su corazón. Por lo tanto es necesario el bálsamo del Espíritu Santo. Es necesario la sanidad del corazón para dejar atrás toda herida, para dejar atrás todo señalamiento, para dejar atrás toda murmuración, porque solamente con un corazón sano entonces te vas a parar erguido y vas a caminar hacia la mesa, hacia donde el Señor te está llamando para encontrarse contigo todos los días de tu vida, porque el Rey te ha mandado a llamar. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso el Rey habló a Mefiboseth, así como Dios nos habla a muchos, pero no entendemos las palabras de Dios, no entendemos las escrituras, y son las personas que no pueden amar a Dios y que les cuesta amar a las personas, porque el problema del origen está en su corazón lastimado, en su corazón manchado. Pero por medio de Cristo hay una regeneración, por medio de la palabra y del Espíritu Santo. En este día Dios nos da un nuevo corazón, un corazón para poder abrazar las palabras del Señor y soltarnos a toda situación que nos incomoda, a todo recuerdo que nos traiga dolor. Mefiboseth sale de Lodebar. Y yo sé que en este día usted también sale de Lodebar, de la tierra sin sueños. Sal de Lodebar, de la vergüenza. Sal de ese Lodebar de debilidad. Sal de las tinieblas en las que te escondiste. Y creo que fue lo único que él podía hacer. Y era el arrepentimiento. Lo único que él tenía
lo único que podía hacer era arrepentirse. Y lo que nosotros tenemos mientras estamos viviendo es la oportunidad del arrepentimiento. Porque como él no tenía nada, solo una cosa tenía, y era arrepentirse. Y hay momentos en la vida que lo único que tenemos es la oportunidad y la opción de arrepentirnos. Porque él había sido llamado a ser diferente, a tener otra naturaleza, a tener otro estatus diferente. Pero qué bueno que Mefiboset sale de Lodebar. Pero no solamente sale físicamente, sino que de su corazón también salió Lodebar. Porque podemos estar en la iglesia, pero todavía podemos tener cosas en el corazón del mundo, cosas del pasado, cosas que pueden afligirnos. Por eso es importante entonces en esta mañana poder renunciar a Lodebar, renunciar a ese estado espiritual de vivir sin pastos, a ese estado espiritual de vivir sin la palabra del Señor. Hoy también debes salir de tu propio Lodebar, donde el pasado fue triste y donde si sigues en Lodebar el futuro va a pintar más oscuro. Creo que es la misma acción de Dios como lo hizo en el Nuevo Testamento con el hijo pródigo. El hijo pródigo fue llamado y restituido para volver a tener una familia. En el Antiguo Testamento, Mefiboset fue llamado al palacio del rey. Qué bueno es Dios que con su misericordia a los hombres y a su iglesia nos está llamando para estar delante de su presencia, para estar en comunión con Él, para estar en el palacio del rey y para estar ahora ya no solo, sino en una familia, la familia que se llama la iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Denle ese aplauso a Jesucristo. No podemos tener la misma manera de pensar al igual que en Lodebar. No pienses mal de Dios, no pienses mal de las personas, no pienses mal de los que sirven, no pienses mal de los que podamos estar aquí al frente. Debes tener un pensamiento diferente, un pensamiento de lo que verdaderamente Dios es como Padre, como Rey, que nos llama, que nos busca, que se acuerda de nosotros. Ya no podemos vernos como una persona indigna para que la amen, que la aprecien, que la valoren. Tanto había sido la tragedia que no se sentía bien, que no se sentía alguien valorado. Pero finalmente el último proceso para poder entonces caminar en el proceso del llamado del rey es trasladarse a la tierra de sueños. Diga conmigo, trasladarse a la tierra de sueños. Les voy a hacer una pequeña evaluación. ¿En dónde se encontraba Lodebar? ¿En medio de qué ciudades? De Jericó y en medio de Jerusalén. Él podía mantenerse en Lodebar o irse todavía a Jericó, un lugar mucho más difícil y alejado de Dios, o buscar Jerusalén. Nosotros como Abraham no buscamos ya una Jerusalén terrenal, sino que buscamos la nueva Jerusalén espiritual, la que anhelamos tener, la que queremos encontrarnos dignos para estar allí. ¿Cuántos dicen amén? Por eso lo que Dios tiene para nosotros en el presente no es Lodebar ni es Jericó. Recuerda la ubicación de Lodebar. Escoge mejor y obedece a la voz del rey. Tu presente y tu futuro significa una vida abundante en Jerusalén.
Una vida abundante, celestial, por medio de la cual nosotros hacemos la voluntad de Dios aquí en la tierra como se hace en el cielo. Por eso hoy podemos entonces también elegir entre Jerusalén y Jericó. Pero yo quiero elegir y trasladarme a la tierra de sueños que se llama esa Jerusalén, a esa tierra de abundancia que Dios tiene preparada para usted y para mí. Por eso el Señor hoy te pregunta, hoy el Señor te llama por tu propio nombre y te dice: siéntate conmigo en el palacio y en mi mesa. Ya no vives en lo de bar, ahora tú estás trasladado a Jerusalén, tierras de sueños. Díganle que está a su lado: trasládate a Israel, tierra de sueños. Porque déjeme decirle que por medio de Cristo lo que tú encuentras es una tierra de sueños. Para finalizar, vamos directamente al texto. Ahí nos mantenemos en el segundo libro de Samuel. Mira lo que tú vas a encontrar en Cristo. En el mismo capítulo, el versículo 7, la segunda parte del versículo 7, dice de la siguiente manera: y te volveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. La primera parte entonces de la restitución es la devolución de tierra. Ya no iba a vivir en una tierra ajena, sino en una tierra propia. El Señor nos restituye. El Señor quiere restituirnos para volver entonces a estar en la mesa. Lo segundo que tiene esa tierra de sueños es lo que dice el versículo 7, la última parte: comer todos los días en la mesa del rey. Era la continuación y el proceso de Dios en la vida de una persona. La Biblia nos dice que el que comenzó la buena obra la terminará. Es de continuo. Por eso es comer todos los días. No fue que el rey le dijo: tú vas a venir el día domingo, tú vas a venir el día jueves, tú vas a venir una vez al mes, tú vas a venir cuando te acuerdes, cuando no haya fútbol, cuando no haya trabajo, cuando no te sientas cansado. El Señor le dijo a Mefiboset: tú vas a comer de mi mesa todos los días hasta el fin. Y eso es algo que debe estar en nuestro corazón. Y es algo que debe estar en nuestras vidas, como ese decreto, ese privilegio y esa bendición de Dios de estar siempre en la mesa del rey. ¿Cuándo fue la última vez que estuvo en la mesa del rey? Tal vez fue días atrás, semanas atrás, y no lo digo solamente por la reunión de la iglesia, sino tu encuentro personal con Dios. El llamado que el rey te hace todos los días a comer en su mesa. ¿Y cuál es entonces la mesa? La palabra de Dios. La palabra de Dios que nos da valor. La palabra de Dios que nos da identidad, que nos dignifica, que nos da fuerzas, que nos da aliento para poder seguir en ese tránsito hacia la tierra de sueños. Yo no quiero dejar mi camino hacia la tierra de sueños. Para eso necesito alimentarme. Para eso necesito sostenerme y fortalecerme por medio de la poderosa y bendita palabra de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Luego dice el versículo 11, la segunda parte, de la siguiente manera: y respondió Siba rey: conforme a todo lo que me ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo.
Mefiboset dijo: el rey comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Fue adoptado Mefiboset por el rey. Pero sabe que en el Nuevo Testamento, por medio del nuevo pacto, en la obra de salvación de Dios, hay algo que se llama adopción. Diga conmigo, adopción. Y esa misma palabra que el rey le dijo a David, es entonces la misma palabra que el Señor dijo para nosotros, y es que ahora nosotros somos sus hijos porque Él nos ha adoptado como su pueblo. Él nos ha adoptado como su familia. Alabado sea el nombre del Señor. Y es ahí donde entonces nosotros vemos que Él recibe un trato especial como hijo. Nosotros tenemos un trato de Dios como sus hijos. ¿Y qué es lo que sucede? Que cuando un hijo habla, cuando un hijo pide, cuando un hijo se acerca, de su padre recibe favor, de su padre recibe respuesta, de su padre recibe un abrazo, de su padre recibe una dádiva. Asimismo, cuando nosotros nos acercamos al Señor, cuando nosotros nos postramos, cuando nosotros vivimos día a día para Él, vamos a recibir algo de parte de Él, porque ahora hay un trato especial. Ya no somos esclavos, ya no somos advenedizos, somos hijos de Dios. Bendito sea su nombre. Él no había tenido padres. Y damos gracias a Dios por la iglesia, por el evangelio. Porque muchas personas que tal vez en su infancia no tuvieron padre, pero cuando llegan a la iglesia conocen al Padre Celestial como su Padre perfecto, pero también conocen a alguien como un Padre espiritual, como una madre espiritual que les enseña, que les cuida, que les aconseja. Cuán grande es el amor y el corazón de Dios para con nosotros. Porque Mefiboset no había tenido padres, no sabía nada de lo que era tener un vínculo como hijo, solamente una nodriza. Pero en el palacio recibió el amor de un padre. Si ahora estás en el palacio, si ahora es Dios el que te ha llamado, debes recibir ese amor de Dios como el de un padre para tu vida. El palacio es una tierra de sueños, es una relación permanente con el Espíritu Santo, es volver a soñar por la familia, es volver a soñar con la pareja, con la iglesia. Por eso ya no es el tiempo de estar en Lodebar, debes estar en Jerusalén. Si el Señor te restituye para ser iglesia, para ser un hijo, es para que seas entonces ese príncipe. La vida siempre con Jesús debe ser de la misma manera. Es una tierra de sueños. Nosotros somos llamados a una vida de adoración, a una vida de alegría, de gozo en el Espíritu, de libertad, de victoria y de abundancia en la tierra de sueños, en la preciosa gracia del Hijo de Dios y en la cercanía del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Gloria al nombre del Señor. Yo le invito a que tengamos un tiempo de oración en esta mañana. Se pueda poner en pie. Voy a pedir a William que por favor me acompañes ahí con la guitarra, para que el Señor nos ministre, para que el Señor, por medio de la palabra, por medio del Espíritu, nos pueda trasladar, podamos oír y aceptar el llamado del Señor que Él te hace como un hijo, como alguien especial, como alguien amado por Él. Padre, te adoramos, Señor. Te exaltamos, Dios mío, y te bendecimos, Señor, por tu preciosa gracia, Dios mío. Señor, hoy tal vez nos encontramos como
un Mefiboset, Dios mío. Tal vez has venido en medio de un lodebar, en un lugar, en un espacio de la vida sin sentido, en un espacio de la vida donde no hay pastos, donde no hay nada, donde no hay ninguna cosa. Pero en esta mañana vamos a poder acercarnos. Pero en esta mañana vamos a acercarnos al Señor, vamos a buscarle en medio de esa comunión que tenemos por medio de Él. Yo le invito a que pueda pasar en esta mañana aquí a orar al altar del Señor, y vamos a orar y vamos a administrar el nombre del Señor en su vida, en el nombre de Jesús. Le invito a que pase aquí, vamos a orar juntos en esta mañana. No tenga ningún reparo. El Señor, el Rey, te mandó a llamar. Sigue aquí adelante y vamos a orar juntos. Pasa aquí conmigo y vamos a orar en la presencia del Señor. Padre, te adoramos. Vamos, iglesia, sigue. El Rey te mandó a llamar. El Rey te mandó a llamar en esta mañana. Oh Dios, te adoramos, Señor. Proclamamos la grandeza, la magnificencia de tu nombre, Dios mío. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, por cada uno de los que están en esta mañana, Dios. Señor, que tu palabra, Dios, haga, Señor, una obra poderosa en nuestro interior, en nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te pedimos, Señor, por cada uno de los que están, Señor. Padre, quita todo lo de barra, quita las heridas del corazón. Señor, quita la vergüenza. Quita, Dios, todo pasado, Señor, que trae agonía, Dios mío. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Señor, manifiéstate, Dios. Que sea tu mano, Dios, de bendición, Señor.